¿Estás cansado de utilizar grandes herramientas para pequeñas piezas o de no tener las herramientas lo suficientemente cómodas para trabajar el prototipado y la maquetería? Si quieres conocer la solución a este problema, quédate y descúbrelo con nosotros. Durante la carrera de arquitectura y de diseño industrial, los estudiantes nos vemos en la necesidad de realizar diferentes tipos de maquetas y prototipos a escalas para demostrar y validar nuestras propuestas. Sin embargo, estos prototipos son realizados en escalas muy reducidas y con materiales como madera, cartón, que ameritan el uso de tijeras, cúter, que son necesarios realizarlos a pequeña escala para perforaciones, cortes, pulituras, etc. Dado esta necesidad, consideramos que es importante realizar un artefacto que esté acorde a la escala y al tamaño de los prototipos que realizamos, pues por lo general contamos con artefactos que son en grandes dimensiones para grandes proyectos, pero que no se acoplan ni se ajustan correctamente a las necesidades de estos prototipos. Es por ello que basamos las propuestas a continuación descritas en esta necesidad. La primera propuesta era un militaladro de banco, la segunda es un esmeril tipo control y la tercera es un esmeril eléctrico. Como grupo, consideramos que la propuesta a seleccionar para ser desarrollada es el mini esmeril, pues cuenta con características particulares que permiten el desarrollo de la marquetería y de prototipos a escala de una manera fácil y sencilla. A su vez, cuenta con un circuito en serie bastante sencillo que le hemos realizado algunas mejoras para poder mejorar sus características. Materiales, cantidad, medidas y justificación para construir la propuesta. Transformador 12 voltios de corriente continua, cableado de conexión eléctrico, es un trenzado de cobre que permite el paso de la corriente con un largo de 404 milímetros, un diodo LED con intensidad de 10 miliamperios con indicador visual de cuando está encendido y cuando está apagado, un motor 12 voltios, cuenta con la potencia necesaria para generar las revoluciones por minuto estimadas para facilitar el corte, un interruptor que permitirá desconectar el paso de la corriente para activar el circuito, un conector hembra 12 voltios en la entrada para conectar el transformador a la corriente continua, una resistencia de 270 ohm. Se hace el uso de la resistencia antes del diodo para proteger el voltaje que pasa. Y paso a paso para elaborar la propuesta. El primer paso, ordenar los componentes e identificarlos para sus conexiones positivas y negativas. En su paso 2, unir los cables a los puertos positivos y negativos del conector hembra 12 voltios. El paso 3, soldar el cable positivo al interruptor que hará conexión al motor 12 voltios. Paso 4, soldar el otro lado del interruptor con el cable positivo y el motor 12 voltios. Como paso 5, soldar el cable al motor con resistencia de 270 ohm y luego soldar con el polo positivo del diodo LED. Paso 6, soldar el cable al polo negativo de LED y unirlo al polo negativo de el conector hembra 12 voltios para cerrar el circuito. Para realizar la carcasa y su unión, primero necesitamos realizar el boceto de la carcasa, cortar la silueta e identificarlas, acoplar una tira de cartón alrededor de cada una de la silueta para generar el espesor deseado en el objeto, cortar todas sus perforaciones, acoplar todo el mecanismo en la carcasa y fijar con pegamento, y por último insertar el disco en el eje y fijarlo. No tienes que esmerarte tanto para utilizar a Esmérate. En realidad, su funcionamiento es muy sencillo. Solo debemos conectar el adaptador de corriente al enchufe y luego conectar el conector macho a el conector hembra de 12 voltios, tomar por su cómodo mango y presionar el switch. Como podrán ver, se enciende una pequeña luz LED que nos indica que Esmérate ya está encendido. Vamos a ponerlo a prueba con un pequeño trozo de madera balsa.
Podemos ver cómo salen las partículas de madera y obtenemos perfilado. El primer fenómeno físico que podemos observar en este producto es la transformación de la energía eléctrica. ¿Qué tipo de transformación exactamente? Cuando conectamos el transformador de voltaje a la corriente directa, él cumple la función de transformar 120 voltios que vienen de la corriente directa a 12 voltios, que es el consumo que tiene este producto. También ocurre otro tipo de proceso que se llama rectificación de corriente alterna a corriente continua, ya que estamos trabajando con un circuito que requiere de corriente continua. Imaginemos este proceso de rectificación como la purificación del agua. La corriente alterna viene desde la toma directa, es como el agua que viene o que fluye de un río. Y la corriente continua, que es la que se rectifica a través del transformador, es el agua purificada o el agua que procesamos en nuestro hogar. Luego podemos observar cómo la electricidad pasa a través del cableado interno por un polo positivo y un polo negativo. Como estamos trabajando en un circuito en serie, la electricidad pasa por estos pequeños cables de cobre que son conductores eléctricos. Luego esa energía eléctrica se transforma en energía lumínica a través de un diodo LED. La energía eléctrica pasa por este diodo a través de una pequeña resistencia que genera un espectro, lo que permite que se genere luz. Seguidamente podemos observar cómo la energía eléctrica llega al motor. Este motor genera energía mecánica y a su vez nos genera una rotación en un solo eje. Al hacer una rotación en su propio eje, nos genera energía centrífuga y energía centrípeta. Esos son los principios físicos presentes en Esmérate. Ahora observemos cómo funciona en su interior. La entrada del circuito es de 12 voltios de corriente continua, la cual es transformada previamente por un transformador de corriente y rectificador que se conecta a la corriente directa. Usamos el circuito por el polo positivo, el cual se conecta a un cable que va directo al interruptor. Del interruptor pasa la corriente al motor de corriente continua de 12 voltios. Luego continúa hacia una pequeña resistencia de 270 ohmios. Esta resistencia cumple la función de proteger al siguiente componente del circuito, el cual es un diodo LED. El diodo LED está polarizado, es decir, tiene un polo positivo y un polo negativo. Al venir en esta dirección se conecta a su polo positivo y la salida es negativa, la cual retornaría al punto de inicio. Consume un voltaje de 2.1 voltios y 10 miliamperios. Al entrar los 12 voltios, ese voltaje se distribuye entre el motor, la resistencia y el diodo LED. De esta manera, el diodo LED no recibiría una sobrecarga debido a que el consumo del motor más el consumo de la resistencia lo protegería y al motor le quedaría un aproximado de consumo de 9 a 10 voltios, inferior a su capacidad también para proteger y no recalentar el motor. Como estudiante de diseño industrial fue una experiencia enriquecedora y gratificante, ya que yo no manejaba ningún tipo de esta información y al momento en el que estuvimos con las propuestas debimos indagar bien cómo se debe elaborar un circuito eléctrico, lo mínimo que debe llevar y todas sus partes, ya que para el diseño de futuros productos eléctricos es muy importante manejar este tipo de información, cómo se llama cada parte del circuito y lo importante que es saber cuándo se necesita un motor, cuándo es necesaria una batería y lo importante que son los cableados. En parte fue una experiencia enriquecedora, ya que fue un trabajo grupal y en las tres integrantes nos ayudamos muchísimo y para mí eso fue muy enriquecedor. Para nosotros como diseñadores es sumamente importante conocer este tipo de transformaciones y cada uno de los elementos que influyen en que pueda generarse de manera correcta. Conocer el lenguaje adecuado, los términos correctos, nos permiten comunicarnos adecuadamente con nuestros pares y generar productos que cumplan de manera eficiente la transformación de energía para su correcto funcionamiento. El conocimiento acerca del funcionamiento de estos circuitos eléctricos, aparatos electrónicos y todos los componentes que lo conforman es fundamental como diseñadores para ampliar nuestro panorama
y conocer a fondo cómo realmente se fabrican estos productos. Sin estos conocimientos, a pesar de que trabajamos con ingenieros y profesionales en el área, no podríamos manejar el mismo lenguaje. Además, al diseñar, tomaríamos más en cuenta cómo funciona este tipo de componentes y de qué manera, qué momento, dónde podemos colocarlos para que realmente el producto sea efectivo, sea factible y que sea importante de utilizar. No vayamos a electrocutar a ningún usuario. I'm overheated.